Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Y cuando no creí en el mandamiento de Cristo que vino, que era para la vida, hallé que me condenaba para muerte. Porque sabemos que el mandamiento es espiritual, pero cuando me hallaba bajo la ley, vivo, una ley material, yo era carnal aún, venido a la esclavitud del pecado, pero ahora soy espiritual, porque lo que se me manda hacer, hago, y lo que se me manda a no entender, no entiendo. De lujuria, pecados, todo lo que conlleva, porque lo que sé que no es recto, no quiero ser, porque lo que es pecado aborrezco. Si no hago pues lo que no quiero entender, apruebo que la ley es buena y no soy condenado. Romanos 4, del 10 al 17. Aquí cometí agregué algunas cosas y es muy interesante porque más atrás habla de la lujuria, ¿no? Y bien, algunos van a entender. Estamos en el episodio 358 y mi nombre es Marco Antonio. Estamos en el día 20 de filosofía en tiempos de no filosofía, reflexiones y perspectivas futuras de la filosofía. Hoy nos compete hablar de la filosofía y el bienestar personal. Ayer vimos un poco la filosofía social y cómo influía, y hablamos de muchas cosas más también. Sin embargo, hoy vamos a hablar de la filosofía y el bienestar personal, porque la filosofía no solo sirve para analizar grandes ideas o transformar a la sociedad en última medida, sino también tiene este papel de una búsqueda de bienestar personal. Todos buscamos un tipo de bienestar personal. Desde tiempos antiguos hablamos con Sócrates y cómo enseñaba a sus discípulos a conocer lo moral, ¿no? Incluso Sócrates llegó a morir por no incumplir la ley. Y claro, esto es muy interesante porque Sócrates evidentemente no era un villano, o no corrompía a los jóvenes como Milato, Anito y el tercer, creo que es León, no es León, es otro de los sofistas, ¿no? De los sofistas que trataron acusaron a Sócrates de que corrompía a los jóvenes, y claramente Sócrates se defendió de manera extraordinaria, haciéndoles cuestionar incluso las acusaciones que le estaban haciendo a ellos. Y claro, Sócrates tiene esta dialéctica socrática, ¿no? De nacer ideas, y cuando le estaban acusando entraban en contradicción ellos mismos, y porque estaban reflexionando sobre si lo que estaban haciendo era justo o injusto. Y claramente al final Sócrates termina tomando cicuta, es un veneno, y claro, termina muriendo envenenado, ¿no? Es como un tipo de autosuicidio. Y claramente esto es algo muy interesante, ¿no? Porque Sócrates no tenía miedo a la muerte, porque decía que no conocía qué había después de la muerte, y evidentemente al querer conocer tal vez aquello, no tenía miedo, ¿no? Y claro, en último sentido podemos ver cómo cuando muere Sócrates se aplica un principio de libertad, ¿no? De que él mismo toma, no le obligan a tomar, sino que él mismo bebe,
Y claro, no es un tipo de asesinato, de ejecución del Estado, de la polis a Sócrates, sino que es un tipo de imposición donde él mismo decide no dejar de cumplir la ley y termina tomando cicuta, ¿no? Porque Platón, que estaba presente en su juicio de Sócrates, termina diciendo: yo te voy a sacar, Platón, hemos juntado tanto dinero y vamos a escaparnos esta noche y vas a vivir en una de mis islas, ¿no? En una de mis casas. Y claro, dice Sócrates que eso no era justo, ¿no? No era justo para lo que se consideraba la ley en Grecia, ¿no? Y claramente por una injusticia termina siendo lo que es justo, ¿no? Y al final terminan los ciudadanos de Grecia, de Atenas, terminando de matar a Anito, Mileto, y el tercero siempre igual, no lo leí solo una sola vez, pero debería recordar el nombre de este muchacho. Era León, ¿no? Ya vamos a buscar. Bueno, tampoco es necesario, ¿no? Pueden encontrar este libro en Diógenes y la vida ilustre de los filósofos, la vida y muerte de los filósofos más ilustres, de Diógenes, Laercio. Diógenes de Sinope es más antiguo que Diógenes Laercio. Entonces en ese libro, en la página está en la página 164 aproximadamente, y sí, creo que es, bueno, no creo, es que sé que está ahí, ¿no? O puedo estar equivocado también, porque hay otros libros de la apología de Sócrates también, ¿no? La apología de Sócrates de Platón, que básicamente habla de esta parte histórica de la muerte de Sócrates. Pero en el libro de Diógenes Laercio podemos entender cómo Diógenes Laercio nos cuenta, ¿no? Que Sócrates tenía una esposa, tenía 2 hijos, tenía 7 estudiantes, Genofonte, Platón. Y claro, nos cuenta también después de la muerte de Sócrates cómo los ciudadanos de Grecia terminan matando a estos 3 que habían acusado a Sócrates. Se terminan arrepintiendo los ciudadanos de Grecia y claro, los matan, los asesinan. Y es un libro muy interesante. Entonces, bien, claro, la filosofía siempre trataba de buscar el bienestar personal, ¿no? Con escuelas o con Sócrates también, ¿no? Y siempre lo correcto y lo ético era lo primordial en la antigua Grecia. Y claro, en la Roma también, ¿no? Eran personas que la ley decía esto y cumplían con la ley. La ley era importante para ellos porque correspondía a un tipo de mandato, ¿no? Muchos tenemos principios. Los principios que una persona tiene, evidentemente, es la ley que él cumple. Pero claro, los principios que uno tiene pueden estar en contra de una ley escrita en papel en un estado, un país. Y claro, entonces se crea un tipo de bienestar personal y bienestar común, ¿no? ¿Cuál pesa más, el bienestar personal, el bienestar común? Y evidentemente, como vivimos en una sociedad utilitarista, pragmática, es hacer este bien común, ¿no? Y muchas veces el bien común termina justificando comportamientos y delitos que no deberían ser correctos, ¿no? Por ejemplo, que en los países latinoamericanos se vende alcohol, ¿no? Hay excesivo consumo de alcohol, o no hay restricción al alcohol. Evidentemente existe un tipo de bienestar común donde las personas son libres de consumir cuanto ellas quieran, ¿no? Pero hay un tipo de daño también a su bienestar personal sin que ellos se den cuenta o sin que ellos sean libres. Y claramente hay muchos dilemas de estos en la sociedad. Y claro, en la antigua Grecia se manifestaba mejor el bienestar personal, ¿no? Había cierta predominancia por el bienestar personal. Lo vimos también con los romanos, con Séneca, Epicuro,
que tenía este epicureísmo, ¿no? Epicureísmo, donde trataba de moderar los placeres, ¿no? Vivir una vida tranquila, de equilibrio. Y claro, los estoicos también tenían este pensamiento de que en un mundo indiferente que es este tipo de nous, que está muy grande y está determinado, no podemos hacer nada, solo mantener en calma nuestras emociones, ¿no? O nuestras decisiones y nuestra serenidad. Y claro, reflexionaban sobre cómo vivir una vida plena, una buena vida, ¿no? De cómo vivir en equilibrio también. Vimos esto con Aristóteles y la ética de la virtud, ¿no? Que Aristóteles no conocía no aceptaba el pensamiento del bien de Platón, y claro, no podemos conocer algo, no podemos actuar como algo que no conocemos. Y evidentemente lo que hizo Aristóteles es coger los dos extremos y decir ninguno de estos es el camino correcto. El camino correcto para la eudaimonía es el término medio, la prudencia. Y claro, a través de la reflexión, el autoconocimiento, el cuestionamiento de nuestras creencias, de nuestros deseos, la filosofía nos ofrece herramientas para enfrentar el sentido de la vida, de nuestra vida, enfrentar la ansiedad, tomar decisiones más conscientes, conocernos a nosotros mismos, conocer nuestros defectos, conocer nuestros errores. Y claro, en este sentido la filosofía no solo es una teoría, sino que es una herramienta práctica para mejorar nuestra vida, ¿no? Para mejorar nuestra relación con nosotros mismos y también con el mundo. Algo muy importante de la filosofía es que a medida que uno se pone a reflexionar sobre las cosas del mundo, también se pone a reflexionar innatamente sobre su vida. Y claro, surge allí el autoconocimiento de sí mismo, ¿no? Siempre recalco, conózcanse a sí mismos. Y es esto, ¿no? Es desarrollar esta capacidad de encontrar el porqué de nuestros deseos, encontrar el porqué de nuestras creencias, encontrar el porqué de las cosas a nivel personal. Y claro, ahí viendo, conociéndonos más, vamos descubriendo cosas y las vamos corrigiendo, las vamos refinando, las vamos haciendo y las vamos trabajando día a día, ¿no? Y claro, la filosofía no es solo este conjunto de abstracciones que son igualmente el puente que ya hablamos, ¿no? El puente de lo material a lo espiritual, o de lo físico a lo ideal, ¿no? Sino que es esta guía también práctica para la vida. Es estas flechas que nos dictan este puente, son estas flechas que nos dicen el porqué de nuestro actuar, el porqué de nuestro pensar, el porqué de nuestros deseos, el porqué de las cosas que suceden a nuestro alrededor, porque a nivel de percepción, de subjetividad, todo es interno, ¿no? De sentido, ¿no? Yo tengo este sentido del mundo que es diferente al sentido del mundo de otra persona, ¿no? Por ejemplo, en una calle, digamos, a una persona le han asaltado en esa calle y le han dejado mal, y en esa calle yo besé a mi primera enamorada, y caminamos los dos por esa misma calle, al mismo tiempo, mismo lugar, y claro, uno siente este tipo de presión traumática y el otro siente este tipo de ánimo, ¿no? De qué bonito. Y hay un tipo de experiencia diferente para cada uno. Y esta parte, lejos de ser esas conexiones neuronales que se conectan con el recuerdo, muchas veces esto entra en crisis, ¿no? Porque si esto es así, ¿qué pasa cuando en la misma escena esta persona pierde la memoria? Y pasa ahí y no siente nada, ¿no? Y claro, ¿cómo explicas eso, no? Si evidentemente las conexiones neuronales nos dirían que tendría la misma reacción, pero esta persona pasa por ahí y no tiene la misma reacción, entonces ¿qué ha pasado, no? La memoria, ¿cómo influye en la conciencia? O la memoria es la que dicta las conexiones neuronales preestablecidas que vamos a tener.
Y claro, esto es muy importante. Estas conexiones neuronales estarían guiadas por la intencionalidad, ¿no? Y la intencionalidad es conciencia de algo, y este tipo de conciencia de algo lo vimos con Husserl, con Husserl, sí, claro, con Husserl en la fenomenología, y también lo podemos ver con Heidegger, ¿no? Claro, con Heidegger o el concepto de intencionalidad, ¿no? Y claro, hay cierto tipo de conocimientos emergentistas que, estudios emergentistas que resaltan esto, ¿no? Que hacen que sobresalga esto y nos hagan pensar el porqué de aquello. Y evidentemente el conocimiento de nosotros mismos ofrece también este tipo de soluciones de por qué a veces nos olvidamos algo, y termina siendo un recurso psicoterapéutico, introspectivo de la mente, porque la mente es completamente un misterio, ¿no? Hasta ahora ya ha pasado mucho tiempo, y hasta Descartes, ¿no? Que pensaba que la unión entre lo ideal y lo material se encontraba en la glándula pineal. Y claro, cuando se estudia la glándula pineal, tiene ciertas características muy específicas que no se puede explicar a ciencia cierta cómo Descartes había llegado a aquella conclusión. Entonces la filosofía no solo es este conjunto de ideas abstractas, sino que es esta guía práctica también, ¿no? Y claro, la filosofía ha estado profundamente ligada al concepto de bienestar, entendiendo que este no depende únicamente de factores externos como el éxito, el dinero, sino que también de equilibrio interior, ¿no? De paz mental, de tranquilidad, de sabiduría. Entonces el dinero y el éxito no corresponden a un tipo de bienestar personal, ¿no? Como vimos, hay muchos testimonios de que la riqueza no te da, si te quita la paz es lo primordial, ¿no? En todo, ¿no? Puedes tener mucho dinero pero no sentir paz, y no es igual, ¿no? La paz mental, el equilibrio interior, la sabiduría terminan siendo pilares claves para cualquier bienestar personal, para cualquier desarrollo humano. Y es prioridad, debe ser prioridad de los estados, de los países, esta paz mental, esta paz mental sobre todo. Y evidentemente no hay paz mental cuando hay delincuencia, no hay paz mental, y claro, la delincuencia, las matanzas, las extorsiones son consecuencia de que no existe paz mental, y no al revés, ¿no? Muchas veces se piensa que no hay paz mental y por eso hay delincuencia, y claramente el pensamiento contradictorio es que hay delincuencia y por eso no hay paz mental. Evidentemente este es un tema que la filosofía tiene que resolver, y claro, es algo muy interesante de analizar, ¿no? ¿Qué es primero entonces, no? O para que un país sea justo, ¿no? Tener paz mental o que no haya seguridad. Y claro, el delincuente no tiene paz mental, y al no tener paz mental termina delinquiendo, o termina o delinque porque no tiene paz mental. Entonces, ¿cuál es primero, no la paz mental o la acción misma de hacer lo incorrecto? Y claro, hay muchas aristas, no podemos simplificar todos estos dos ámbitos, ¿no? Porque evidentemente ya se entiende que no solo es delinquir, es también beber, es también la corrupción, es también muchas cosas, ¿no? Y claramente en países, en todos los países debe ser prioridad la tranquilidad, la sabiduría, la paz mental, y en este sentido la filosofía puede ser esta herramienta poderosa para mejorar el bienestar personal, y claro, llevarlo a un nivel institucional, ¿no? De desarrollo filosófico y ético. El Ministerio de Ética del Perú, imagínense, ¿no? El Ministerio Ético, y claro, desde la antigua Grecia
Las escuelas como el estoicismo, el epicureísmo, ofrecían caminos diferentes para la felicidad, ¿verdad? Los estoicos, por ejemplo, enseñaban que el bienestar se lograba al aceptar lo que no podemos controlar y cultivar la virtud, ¿no? Manteniendo la calma, incluso en tempestades, ¿no? Y los epicureístas defendían esta vida basada en el placer moderado, ¿no? En el conocimiento, en la amistad, y estas son fuentes de esta existencia placentera, ¿no? Sin sufrimientos innecesarios. Y en tiempos modernos la filosofía sigue siendo relevante y vivimos en una época acelerada que está marcada por el estrés, la incertidumbre, la sobreestimulación y claro, en este contexto la filosofía nos invita a detenernos un rato y reflexionar sobre lo que valoramos, sobre lo que sentimos, sobre nuestros miedos, sobre nuestros deseos, sobre lo que vamos a hacer, sobre cómo queremos construir nuestra vida, y también a preguntarnos sobre estas decisiones diarias que hacemos, ¿no? Nuestras metas, nuestros objetivos diarios, nuestro mejoramiento personal cada día, y la filosofía sirve para este tipo de despertar de conciencia en la toma de decisiones también, más allá de la parte epistémica de el ser más conscientes o expandir más la conciencia. También sirve para tomar conciencia de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, ¿no? A conocernos mejor y a vivir de forma auténtica. Y además el pensamiento filosófico estimula esta capacidad de introspección, de diálogo interno, y claro, esta introspección nos permite enfrentar la vida con más fortaleza, con más crecimiento personal, y a ser más sabios también, ¿no? A ser más sabios, y se convierte en esta aliada perfecta para construir una vida con sentido. Podemos decir también que la filosofía a nivel cotidiano, a nivel popular, tiene prácticas, ¿no? Hay prácticas como el diálogo socrático, que se utiliza en aulas o también en terapias, que basen desarrollar este pensamiento reflexivo, ¿no? Preguntándonos o haciéndonos preguntas de por qué pensamos lo que pensamos, por qué sentimos lo que sentimos, y cuáles son las causas de aquellas creencias que vemos arraigadas, y claro, respetar también a los otros y esos límites, ¿no? Y ayudarnos mutuamente en el descubrimiento de nosotros mismos. Porque lo que pasas tú, la pasa también otra persona, y otra persona, ¿no? Pero puede ser esta cadena de ayuda mutua, de conocimiento de nosotros mismos, que va a hacernos más libres, más auténticos. Y el diálogo socrático es sumamente interesante. De hecho, la IA que hicimos en filosofiatierra.app tiene este principio, ¿no? Es completamente gratis. Pueden usarla sin costo y hacer preguntas, ¿no? Pueden preguntar cualquier cosa sobre ustedes mismos y van a tener este conocimiento interesante con preguntas que ustedes mismos van a responder. No vamos a desarrollar un tipo de IA para que te diga cómo actuar, ¿no? Porque vamos a desarrollar esta IA que te ayuda a reflexionar y a pensar por ti mismo, ¿no? Y a solucionar tus problemas tú mismo. Y no tienes que tener miedo a ti mismo, ¿no? Porque en ti mismo también está la solución para todo. Y claro, hay mucha influencia a nivel general holístico, incluso abstracto, ¿no? Que me gusta decir a mí, suprasensible, para que tengas la certeza y la tranquilidad de una vida buena. Y claro, existe también la meditación filosófica, ¿no? Que está inspirada en escuelas como
del estoicismo, de la escuela de la filosofía oriental también, que promueve este análisis diario de nuestras emociones, de nuestras acciones también. Esta filosofía, esta meditación filosófica también puede ser contemplativa, ¿no? Como vimos en estética también, y claro, puede ser espiritual evidentemente, y claro, otra técnica también es la escritura reflexiva, ¿no? Porque llevar este diario filosófico, donde se van notando las cosas que vamos conociendo de nosotros mismos, o escribir ensayos breves que nos ayudan a ordenar ideas, a clarificar nuestros valores, a profundizar nuestro autoconocimiento, es importante. Y como no olvidarnos también de la lectura crítica, ¿no? Leer filosofía no solo para entender conceptos, o leer filosofía solo para aumentar la capacidad de conocimientos, sino también para aplicarlos a nuestra vida y a nuestra realidad social, ¿no? Leer filosofía es un tipo de relación continua con la acción, ¿no? Lees y haces, ¿no? Y claro, muchos coach o mentores siempre recalcan en algo, ¿no? Más vale leer un libro bien leído que 100 libros y 100 libros distintos, ¿no? Y no leerlos bien, a nivel de desarrollo personal, porque el desarrollo personal ya vimos que es como un tipo de acción que se hace, ¿no? Y uno comprueba si sirve o no sirve, pero uno tiene que hacer siempre las prácticas de una lectura de bienestar personal o de autoconocimiento, y claro, esta lectura crítica. Entonces las prácticas filosóficas tienen impacto en la educación, en la salud mental, en la resolución de conflictos, y claro, con esta formación ética del ciudadano. Nos enseñan a pensar antes de actuar, a escuchar antes de juzgar, a decidir con responsabilidad, a eliminar prejuicios, eliminar limitaciones, y claro, practicar este tipo de filosofía es urgente en este tiempo donde existe una desinformación o una falta de interés, o una polarización que se exacerba, iba a decir, en las redes sociales, ¿no? O en cualquier plataforma digital. Y claro, aquí quisiera reflexionar un poco sobre la vida fuera de la realidad digital, ¿no? ¿Qué pasaría si lo que pasó en España, ¿no? Hubo el apagón y básicamente las personas estaban sin celular en las manos, ¿no? No había celular con qué manejar, qué hacer, y claramente hay una desesperación, ¿no? Y claro, esa es la vida misma, ¿no? La construcción de la identidad se está construyendo en estos momentos en base a lo digital, y esto puede traer un problema que es la despersonificación. Bueno, no voy a hablar de la despersonificación, sino es la alteración de personificación que pueda tener una persona, ¿no? Y claro, no quiero hablar de despersonificación porque esto es muy interesante y es mucho más profundo. Yo escribí un libro, la construcción de la personificación de los constructos sociales. Esta es completamente gratis y libre. Sin embargo, no me gustaría llamarlo a este tipo de construcción de identidad digital como una despersonificación de la identidad material, ¿no? o real. Es más bien una duplicación, una alteración de la identidad, ¿no? doble capa a nuestra identidad. Y claramente la filosofía práctica, con sus 4 herramientas, con todo lo que respecta a la filosofía, nos va a ayudar a conocernos mejor, a tener mayor conciencia, mayor profundidad, mayor libertad también,
y claro, cultivar esa actitud filosófica de cuestionar, dialogar, buscar sentido en un mundo que a menudo está premiando la rapidez, la superficialidad, la fugacidad. Y claro, la filosofía nos invita a detenernos y pensar, calmarnos, actuar con sabiduría. Y practicar filosofía es practicar a ser humanos, ¿no? A desarrollarnos como seres humanos. Llegamos al final de este episodio. Gracias por escucharnos. Voy a dejar el código en el video, en la portada del video. O debería dejarlo a la mitad, ¿no? Bueno, por el momento lo dejo ahí. No hay muchos códigos que no sean canjeado, por así decirlo. Y nada, conozcan a sí mismos. Cuídense mucho, bendiciones, y por favor sean felices. Hasta el día de mañana, cuídense todos.